días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa, de su canal de YouTube Salud a la Carta. Y otra vez acudo a nuestra cita habitual. ¿Por qué? Pues porque tengo algo importantísimo y sumamente práctico que compartir con ustedes. ¿Cómo se titula la reflexión de este momento? Pues se llama cómo cocinar las legumbres para que no causen gases. Y este tema es muy importante, muy relevante, con una importancia práctica tremenda. ¿Saben por qué? Porque desde esta plataforma estamos enseñando, o por lo menos intentamos enseñar a las personas a comer de la mejor manera. Y hemos dicho desde el principio que uno de los grupos de alimentos que debemos consumir cuando nosotros nos pasamos a un estilo de vida sano, pues es precisamente las legumbres. Sin embargo, hay muchísimas personas que me llaman comentándome que las legumbres les son o les resultan indigestas porque les causan demasiada flatulencia. Esto tiene una solución, amigo que me escucha, y en este vídeo que le invito a que usted pueda ver y que se llama cómo cocinar las legumbres para que no causen gases, vamos a darle respuesta objetiva y práctica a ese problema. Vamos a empezar nuestra reflexión recurriendo a una cita que ha sido escrita en el libro inspirado que escribió, y perdonen la redundancia, la mensajera del Señor Elena G. de White, y que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio. En su página 109, ella nos dice: en los cereales, las frutas, las verduras y las legumbres y los frutos oleaginosos o nueces han de encontrarse todos los elementos alimenticios que necesitamos. Dicho en otras palabras, amigo que me escucha, la dieta o el estilo alimenticio que el Señor ha dejado para la humanidad se basa en 5 grupos de alimentos: frutas, verduras, cereales, legumbres y semillas. Y recordemos que el tema de este momento es cómo cocinar las legumbres para que no causen gases. Porque si esos son los 5 grupos de alimentos que el Señor ha dejado para la raza humana, para que evitemos todos los problemas de enfermedad que han acontecido o que están aconteciendo hoy en día, pues nosotros tenemos que saber cómo debemos procesarlo de la mejor manera para que esos alimentos sean de beneficio para nuestro cuerpo. Frutas, verduras, cereales, legumbres y semillas. Y en este momento vamos a aprender a cómo cocinar las legumbres correctamente para que no causen esos gases que son tan indigestos y que le crean a las personas más perjuicios que beneficios. Y eso no es lo que el Señor quiere con este tipo de dieta. Como estamos hablando de legumbres, saben que me gusta mucho investigar para compartir con ustedes información que sea buena, que sea enriquecedora, que nos ayude a aprender. Pues me fui a la enciclopedia. Me fui a la enciclopedia para averiguar todo lo que yo pudiera acerca de las legumbres. Y esto fue lo que me encontré. Se denomina legumbre, que es un vocablo que viene del latín legumen, pues a la semilla contenida en las plantas de la familia de las leguminosas. Así se llama la familia de la cual vienen las legumbres. El tamaño de las legumbres varía desde 1 milímetro o poco más hasta 50 centímetros. Su forma, aunque en la mayoría de los casos es alargada y comprimida, como la de las judías, frijoles o habichuelas, pues en realidad varía muchísimo entre una y otra especie. También les puedo decir que las legumbres han sido cultivadas durante siglos por una gran variedad de culturas. Creo que no hay cultura que de alguna manera no la tenga incluida dentro de su tradición culinaria. Se pueden considerar alimentos nutricionalmente recomendables. ¿Por qué? ¿O por qué se consideran recomendables? Pues teniendo en cuenta que en su composición, en proteínas, hidratos de carbono, lípidos, fibras, minerales y vitaminas, pues hace que nos aporten pues muchísimos elementos nutricionales que necesitamos para estar sanos.
De hecho, las legumbres son bastante parecidas entre ellas en su composición de nutrientes o respecto a su composición de nutrientes, el cual varía un poco en el caso del cacahuete o maní, y ahora le voy a hablar de esto, y en la soya, ya que el contenido de lípidos, o sea, de grasas, en estos puede alcanzar hasta un 18%, pues frente a un 4% que como promedio tienen el resto de las legumbres. Y nótese que he hablado de cacahuete o maní dentro del grupo de las leguminosas. Y he hablado del cacahuete o maní y le voy a hacer ahora esta salvedad porque solemos considerarlo como un fruto seco, pero en realidad el cacahuete o maní no es un fruto seco. Biológicamente hablando, se le considera en realidad una leguminosa, una legumbre, y tiene un contenido graso elevadísimo. Igual pasa pues con la soya. ¿Qué más podemos averiguar acerca de las legumbres? ¿Qué más podemos conocer de ellas antes de darle la forma en la cual debemos cocinar estos importantes alimentos para que no causen gases y nos resulten nutritivos? Pues podemos decir que las leguminosas junto con los cereales y con algunas frutas y raíces tropicales, pues han sido la base principal de la alimentación humana durante milenios, siendo el consumo de las leguminosas en sus múltiples formas compañera inseparable en la historia del hombre. Los factores que han contribuido a la importancia mundial de las legumbres son básicamente tres. Primero, el número de especies de la familia de las legumbres es de casi 20.000. Fíjense si Dios es bueno, nos los da, y siempre digo que Dios no es un Dios aburrido, para nada, no quiere que nosotros estemos padeciendo. Nos ha dejado 5 grupos de alimentos, insisto, ellos son frutas, verduras, legumbres, cereales y semillas. Y resulta que solamente dentro del grupo de las legumbres hay hay casi 20.000 especies. Imagínense ustedes si tenemos variedades. Hay legumbres de todo tipo de tamaño, de todo tipo de textura, de todo tipo de colores, para todo tipo de gustos. Dios es así de bueno. Pues resulta que la enorme variabilidad de formas y estrategias adoptadas pues ha permitido a sus especies adaptarse a las condiciones ecológicas más diversas que van desde los trópicos de África, Asia y América a zonas templadas e incluso frías, porque ya dijimos que se consume pues en el mundo entero en las más diversas culturas. La familia leguminosa que está presente en zonas áridas tienen también especies acuáticas. Eso es algo que yo no sabía. Me he enterado pues investigando para traerles a ustedes esta reflexión que, insisto, se titula ¿Cómo cocinar las legumbres para que no causen gases? Sus representantes se encuentran tanto en altitudes inferiores a cero como en lugares casi inaccesibles de los Andes. Hay leguminosas por todas partes de este planeta. En segundo lugar, las leguminosas las leguminosas han sido tan consumidas por milenios por parte de la raza humana, pues debido al elevado contenido proteico en el grano de algunas especies de leguminosas que convierte esta familia en la principal fuente de proteína vegetal, pues para la mayor parte de los herbívoros y omnívoros, y entre ellos o estos últimos también para el hombre. O sea, tiene o hace un aporte altísimo en proteínas. Por eso han sido tan consumidas a nivel mundial durante tanto tiempo. Además, y por último, la capacidad de tantas leguminosas de establecer una relación simbiótica con microorganismos capaces de fijar el nitrógeno atmosférico y transformarlo en modo asimilable por las plantas, pues permite la colonización natural de los suelos que, de otro modo, permanecerían casi despoblados. O sea, nos ayuda para que este problema no suceda. Esta característica no solo beneficia a las leguminosas que la poseen, sino a las gramíneas y a otras familias que crecen a un lado o a su lado o cerca de ellas.
Esta asociación simbiótica es esencial en los grandes prados naturales y artificiales sobre los que se basa la ganadería mundial. Y le estoy dando este dato, pero no porque esté a favor de la ganadería, de ninguna manera. Yo soy vegana, yo defiendo el derecho a la vida de los animales y además soy consciente de que la ingesta de productos animales en esta etapa de la historia de la humanidad es sumamente perjudicial para los seres humanos, para el planeta, para todo en realidad. Pero les doy este dato porque la enciclopedia así lo facilita y justifica por qué las leguminosas han sido tan consumidas a lo largo del tiempo o sea, y mundialmente. La crisis actual energética provoca la vuelta a los clásicos sistemas de alternancia de cultivos que incluyen las leguminosas como un sustituto válido de los abonados nitrogenados. Las leguminosas producen, por lo tanto, un estado de fertilización natural para el suelo, por lo que puede decirse que son uno de los escasos cultivos ecológicos que permiten la alternancia de legumbres y cereales. O sea, en todo sentido, o teniendo en cuenta estos 3 puntos que implican muchos aspectos importantes, pues las leguminosas han sido cultivadas y consumidas a lo largo del tiempo y en las diferentes culturas porque en realidad aportan muchos beneficios. Amigo que me escucha, ¿sabe usted cómo cocinar las legumbres para que no le causen gases? Porque de eso estamos hablando en estos momentos. Pero insisto, antes de entrar en ese detalle, he querido traerle una serie de datos que son sumamente importantes para que nosotros podamos enriquecer nuestros conocimientos. ¿Qué más le puedo decir con relación a las leguminosas o las legumbres? Pues que las legumbres pueden comerse, y de hecho se comen, lo mismo tiernas que germinadas, que secas, de forma cocida, fritas, etcétera. Desde el punto de vista nutricional, las más aconsejables son las tiernas y las germinadas, aunque desde el punto de vista gastronómico y del paladar, por la variedad de estilos de preparación, las secas son las más utilizadas y suelen formar parte pues de numerosas variedades de cocidos. Tengo amigos de muchos países, entre ellos países sudamericanos, que me hace gracia que a toda hora comen frijoles, o sea, forman parte de todas sus preparaciones en desayuno, almuerzo y cena. Le vengo a decir esto porque realmente los frijoles, las legumbres no solo incluyen los frijoles, como vamos a ver, también las lentejas, los garbanzos y otras variedades, pero hay muchas culturas que tienen muy enraizada el consumo pues de legumbres en sus más diversas preparaciones. De hecho, les comentaba que hay muchos tipos de leguminosas o legumbres y las principales legumbres consumidas en la alimentación humana son las siguientes. Por ejemplo, está la alfalfa, está la almorta, están los guisantes que también se conocen como alberja o chícharo, así también se conoce en algunos países. Está el frijol que también se conoce como poroto, judía, alubia o habichuela. Están los garbanzos, las habas, el ejote o judía verde, chauca, vainita o poroto verde, están las lentejas, el altramuz, están los cacahuetes o maní, que fíjense que ya les comenté que en realidad se conoce o casi todo el mundo piensa que el cacahuete es un fruto seco cuando en realidad hablando desde el punto de vista botánico está considerado, ahorita les dije biológico, cometí un error en la palabra que empleé, desde el punto de vista no biológico sino botánico está considerado el cacahuete en realidad no como un fruto seco sino como una legumbre. También está la soya o soja como se dice en algunos países, está la algarroba que a mí me encanta porque es un sustituto natural del chocolate, utilizo mucho la algarroba en mis preparaciones y está el munjo. Esto por mencionar algunas de las variedades de legumbres que consume mayoritariamente pues la raza humana.
Con respecto a las legumbres y para tener más información para compartir con ustedes, pues me fui a investigar a un libro estupendo que escribió el doctor español Roger de Pamplona y que se llama Disfrútalo, alimentos que curan y previenen. Y en el capítulo que tienen que ver con las proteínas, él, con respecto a las leguminosas, escribió lo siguiente. Las leguminosas constituyen una amplia familia de plantas cuyas frutas o semillas son las legumbres. Y nos dice, que ahí está el dato importante que quiero compartir, que el porcentaje de proteínas y de hierro de estas es igual o superior a la carne. La soya es la legumbre que tiene la proteína más completa. ¿Por qué se dice que la soya tiene proteínas completas? Porque contiene todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. La soya es excelente. Usted puede ver dentro de dentro de su canal, su canal Salud a la Carta, un tema que compartí con respecto a la soya recientemente, porque ha sido muy desprestigiada, ha sido muy desacreditada. El problema no es la soya, el problema es lo que los hombres han hecho con la soya. La soya es una excelente legumbre, en su consumo se ha basado de forma milenaria, pues las bases alimenticias de países asiáticos, como es el caso de China o de Japón. Es una legumbre, insisto, estupenda, pero lo malo es que debido a deseos egoístas y a mala actitud que han tenido los seres humanos, pues han hecho de la soya un alimento transgénico que ha traído pues serios problemas pues a todos nivel, pero en realidad no es la soya el problema, sino la manipulación genética y la forma inapropiada a la cual ella ha sido sometida cuando de cultivo estamos hablando. Ese en realidad es el problema. Amigo que me escucha, los granos o legumbres y los frutos secos o semillas oleaginosas, esos dos grupos, granos o legumbres y frutos secos o semillas oleaginosas, son fuentes de proteínas vegetales que ayudan a restaurar o reemplazar las células que se destruyen debido a nuestro diario vivir. La correcta combinación de legumbres, cereales y frutos secos aportan proteínas limpias y completas de alto valor biológico. Estamos hablando de proteínas de índole o de origen vegetal. Insisto, desde esta plataforma enseñamos a comer como Dios manda, y Dios nos mandó a comer a nosotros como raza humana productos de la tierra. Frutas, verduras, cereales, legumbres y semillas. De todos esos grupos, los que más proteínas nos aportan en realidad son las legumbres y los frutos secos, excepto la soya, que se considera una proteína completa y de alto valor biológico. Todas las demás proteínas que aportan los diferentes grupos de alimentos de origen vegetal se consideran incompletas. ¿Por qué? Porque ellas no tienen en sí mismas todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Pero ese problema se puede suplir fácilmente con un procedimiento que se conoce como suplementación. ¿Qué cosa es la suplementación? Es la combinación de frutas, cereales y, cereales, de semillas o frutos secos y legumbres, de manera tal que unas puedan suplir las carencias de determinados aminoácidos que tienen las otras. Y de esa manera, suplementándolas, o sea, uniéndolas, mezclándolas unas con otras, pues podemos obtener proteínas de alto valor biológico, proteínas limpias, proteínas buenas, proteínas asimilables, proteínas que no dejen tantos residuos tóxicos dentro de nuestro cuerpo y que nuestro organismo sea capaz de manejar correctamente. Estamos hablando, insisto, de cómo cocinar las legumbres para que no causen gases. Porque si resulta que nosotros nos hemos decidido pasar a un estilo de vida correcto, un estilo de vida que tenga fundamento en la naturaleza, un estilo de vida que no es ensuciante, que no es acidificante, que no es antifisiológico y que se basa nutricionalmente hablando en estos 5 grupos de alimentos que he mencionado, y resulta que dentro de estos 5 grupos de alimentos las legumbres son una de las fuentes fundamentales para obtener proteínas de origen vegetal, pero yo no las cocino
cocinando correctamente, pues mi cuerpo no se va a beneficiar pues de sus nutrientes, y yo voy a estar comiendo una proteína de origen vegetal, incluso la puedo estar combinando correctamente con cereales o con frutos secos, y en realidad no estoy obteniendo beneficio. ¿Por qué? Porque no la estoy cocinando correctamente. Insisto, muchísimas personas se quejan de que las legumbres le causan flatulencia, y si me ha causado flatulencia es porque en realidad yo no he podido digerirla. Si no he podido digerirla, me va a causar o me ha causado fermentación, que trae consigo putrefacción, y como consecuencia, pues todo mi aparato digestivo va a estar inflamado, mi sangre intoxicada, y yo puedo terminar padeciendo las mismas enfermedades que padecían los omnívoros, y para mí no va a tener ningún sentido haber dejado de consumir proteínas de origen animal. Por lo tanto, no solo se trata de elegir los alimentos correctos, sino de cocinarlos en el caso que tengan que ser cocinados, como son las legumbres cocidas que estamos tratando en estos momentos, pues de la mejor manera, con los mejores procedimientos para evitar esa flatulencia que termina también enfermando mi cuerpo. Es curioso, estamos hablando de que las legumbres aportan muchísimas proteínas, y yo quiero comentarle algo con respecto a las legumbres que recordé mientras elaboraba este tema, que insisto se llama cómo cocinar las legumbres para que no causen gases, y que me parece un dato interesante. Lo recogí en mi libro Aprenda a comer sin morir en el intento. Recogí en mi libro pues esto que le quiero comentar ahora. Puse lo siguiente: antiguamente era muy común escuchar decir que los frijoles eran la carne de la gente pobre. Sin embargo, debemos cambiar esa connotación a un término más actualizado e inteligente, porque en realidad los frijoles son, junto con los frutos secos, la carne de la gente saludable y fuerte. Esos son los frijoles, la carne de la gente saludable y fuerte. Así es, amigo que me escucha, los frijoles y leguminosas en general contienen muchos nutrientes importantes y valiosos fitoquímicos, y combinados con cereales integrales, como ya le comenté, incluso con frutos secos, forman proteínas completas. Cabe mencionar que los fitoquímicos son sustancias que se encuentran en los alimentos de origen vegetal, biológicamente activas, que no se consideran nutrientes esenciales para la vida, por lo menos a corto plazo. Y con esto yo no estoy muy de acuerdo. No se considera de manera general que los fitoquímicos sean esenciales para la vida, pero en realidad los fitoquímicos no son nutrientes, sino como unos elementos que resultan altamente medicinales y que tienen los productos de la tierra. Yo personalmente sí que creo que son esenciales para la vida porque me evitan estar enfermo. Pero bueno, le estoy dando la versión oficial. Insisto, cabe mencionar que los fitoquímicos son sustancias que se encuentran en los alimentos de origen vegetal biológicamente activas, que no se consideran nutrientes esenciales para la vida, por lo menos a corto plazo, pero que tienen efectos positivos en la salud, como para bajar el colesterol, mejorar los niveles de glucosa en los diabéticos y reducir el riesgo de padecer enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, incluyendo el cáncer. Recordemos que en este grupo de enfermedades, y digo recordemos porque a través de muchas de las presentaciones que hemos compartido en su canal Salud a la Carta, así lo hemos expresado, que entre este grupo de enfermedades se encuentran entre el 80 y el 90% de los enfermos que hoy en día hay entre nosotros, y que son enfermedades que están asociadas a un mal estilo de vida. Amigo que me escucha, de acuerdo con estudios realizados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las leguminosas contienen altas cantidades de antioxidantes, y en algunas de sus variedades, como es el caso de los frijoles Aksuki, que son unos frijoles muy pequeñitos, contienen más antioxidantes que los arándanos o blueberries, los cuales son muy apreciados por su alto contenido antioxidante. O sea, contienen más antioxidantes que los arándanos, que en realidad son apreciados precisamente porque contienen muchos antioxidantes. El más grande beneficio, amigo que me escucha, de consumir legumbres, además de su aporte proteico del cual ya hemos hablado, reside en que son fuente de fibra que disminuye los niveles de colesterol,
Además, esta fibra previene que los niveles de azúcar suban muy rápidamente después de ingerir la comida, haciendo de ellos un indispensable alimento para personas que tienen diabetes, resistencia a la insulina o hipoglicemia. La pregunta es, ¿entonces son las legumbres las carnes de los pobres? Porque así se les conocía, como la carne de la gente pobre. ¿Son la carne de la gente pobre o son la carne de la gente que está saludable y fuerte? Cuando saben cocinarla de la mejor manera, cuando saben comerla como corresponde, porque les aporta unos niveles de proteína de origen vegetal que combinada con otros productos de la tierra, como es el caso de los cereales o frutos secos, le aportan al cuerpo pues todos los aminoácidos esenciales que necesitamos para realizar nuestras propias proteínas. Porque dicho sea de paso, nuestro cuerpo en realidad no necesita proteínas que vengan, por ejemplo, de otros alimentos. Nuestro cuerpo lo que se nutre son de los aminoácidos esenciales que tienen esas proteínas. Los aminoácidos son como los eslabones que forman las proteínas y con ellos nuestro organismo fabrica nuestras propias proteínas, las que el cuerpo nuestro entiende que son necesarias pues para cada momento. He aprendido mucho en los últimos tiempos a través de las conferencias que ha dado un doctor conocido o que tiene de nombre Alberto Martí Bosch, que es un oncólogo pediátrico que decidió hace mucho tiempo dejar de aplicar métodos tradicionales a sus pacientes y se ha dedicado a lo que se conoce como medicina alternativa, a este tipo de conocimiento. El doctor Alberto Bosch tiene muchas conferencias en YouTube que yo le invito a ver porque realmente hay mucha sabiduría en lo que él enseña. Y me acordé de algo en particular que él dijo con respecto a las legumbres, a los frijoles, que forman parte del grupo de las legumbres. Y lo dijo en una conferencia que dio y que, insisto, pueden encontrar en YouTube, dentro de las conferencias que él imparte normalmente. Fíjense lo que dijo el doctor Alberto Martí Bosch, este oncólogo pediátrico español. La gente piensa que si no come carne se va a desnutrir. De hecho, por eso es que se come carne. Pero 100 gramos de carne nos aportan 19 gramos de proteína y 2 miligramos de hierro, mientras que 100 gramos de legumbre nos aportan 24 gramos de proteínas y 18 miligramos de hierro. Fíjense que antes los abuelos cuando iban a trabajar decían, voy a ganarme los garbanzos o voy a ganarme las habichuelas. Ninguno de ellos decía, voy a ganarme los chuletones. Eso no lo decían. ¿Por qué no decían voy a ganarme los chuletones o voy a ganarme el bistec? ¿Por qué decían voy a ganarme los garbanzos? Porque se saben que las legumbres son muy beneficiosas para el cuerpo humano. Se sabe que aportan proteínas de una alta calidad biológica y que son muy buenas, pues en realidad para nuestro cuerpo. Así que el doctor Alberto Martí Bosch tiene mucha razón en lo que nos ha recordado. Amigo que me escucha, las legumbres junto con los frutos secos son la carne de la gente que sabe muy bien lo que está haciendo. En realidad, esa es la carne de la gente que quiere, y digo carne entre comillas por supuesto, que quiere mantenerse sano, que quiere evitar las toxinas y los problemas derivados de la alimentación cárnica, convencidos de que alimentándose La cura de del forma limón. equilibrada y poniendo o echando mano de esos grupos, esos 5 grupos de alimentos, frutas, verduras, cereales, semillas y legumbres, utilizando las legumbres junto con los cereales y los frutos secos como fuente de proteína, pues que no van a tener ninguna carencia en su cuerpo. La gente que sabe lo que está haciendo acude a este tipo de fuentes sin ningún inconveniente porque, insisto, ellos saben muy bien lo que están haciendo. Amigo que me escucha, les recuerdo que la reflexión de este momento se llama cómo cocinar las legumbres para que no causen gases y que esto es muy importante, cocinar las legumbres bien para que no nos causen gases porque yo necesito poderme aprovechar pues de los nutrientes que las legumbres me aportan.
Pero si yo las cocino incorrectamente, pues no solo no voy a aprovechar esos nutrientes, sino que me voy a llenar de residuos tóxicos que van a terminar enfermándome de igual manera que las personas que comen incorrectamente. Pero insisto, antes de llegar a ese punto, quise compartir con ustedes o estoy compartiendo con ustedes información que me resulta muy interesante y muy importante. Y no quiero todavía dar un paso más sin comentarle algo que por lo menos a mí me ha aclarado una gran duda. Fíjense que podemos acudir y debemos acudir ahora a la Biblia. Y en la Biblia tenemos la historia de Daniel. Vamos a remitirnos al capítulo 1 de Daniel. Lo que aquí voy a comentar en estos momentos forma parte de un libro que he escrito recientemente que se llama Comiendo para la Gloria de Dios. Y bajo el subtítulo Las legumbres de Daniel, una aclaración necesaria, escribí algo que, insisto, a mí me aclaró una duda que he tenido durante mucho tiempo y que le doy gracias a Dios por haberme aclarado mi mente en cuanto a este concepto. Le leo lo que puse textualmente en mi libro Comiendo para la Gloria de Dios. Cuando el profeta Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, en medio de una tierra pagana, decidió ser fiel a todo lo que desde niño sus padres le habían enseñado respecto a que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que debe ser conservado en la mejor condición posible para que Dios pueda ser glorificado a través de él. Sus tres amigos pensaban de la misma manera. Su firmeza de criterio era envidiable, por lo que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Así nos cuenta la historia bíblica en el libro de Daniel. Esto lo condujo a hacer una petición concreta al encargado de sus cuidados. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Y aquí está la aclaración necesaria que debo dar o que debo hacer, porque fíjense lo que Daniel le pidió al eunuco: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Aunque de pocas ganas, el eunuco cedió ante lo que le parecía un pedido incomprensible y peculiar, y consistió, pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Para Daniel y sus amigos, el resultado de ese experimento fue el esperado, porque tal y como habían aprendido desde sus primeros años de vida, al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y además de esto, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Cuando el monarca Nabucodonosor ordenó que le llevaran a los jóvenes cautivos para examinarlos, el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló, y ojo al dato, 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Qué le pidió o qué le pidieron Daniel y sus amigos al eunuco que le dieran? Pues le dijo en realidad: te ruego que hagas la prueba con tus siervos. Vuelvo atrás, esto fue lo que le dijo: y por 10 días nos den solo legumbres a comer y agua para beber. Pero insisto, estamos ahora hablando en este tema cómo cocinar las legumbres para que no causen gases, de algo que bíblicamente debemos aclarar, porque a lo largo de los años ha sido objeto de confusión, que son las legumbres de Daniel. Por eso el subtítulo de mi libro es Una aclaración necesaria. Las legumbres de Daniel, una aclaración necesaria. Ya sabemos que Daniel propuso no contaminarse y que eso fue legumbres y agua lo que le pidió al eunuco que les diera de comer. Pero yo continúo diciendo en mi libro, y aquí viene algo interesante.
Se suele pensar que las legumbres que el joven hebreo pidió al jefe de los eunucos se trataban de los típicos potajes de frijoles tan conocidos y consumidos en diversas culturas. Pero la palabra hebrea traducida como legumbres es seroín. Proviene de la raíz será, que significa simiente o semilla. O sea, se trata de vegetales o alimentos vegetales, de plantas que producen semillas. Seroín incluye todo lo que se siembra y proviene de las semillas y no se limita al concepto de legumbres que se conoce actualmente. Para Daniel el término legumbres incluía todo el amplio rango alimentario de origen vegetal encontrado en la naturaleza y provisto por Dios para el hombre en el libro de Génesis. Esto significa que Daniel y sus compañeros pidieron y recibieron una dieta vegana completa y equilibrada, basada en frutas, verduras, legumbres, cereales y semillas, es decir, en los 5 grupos de alimentos que Dios ha provisto para nuestra especie. Los resultados fueron asombrosos. Amigo que me escucha, qué interesante conocer esto. Si no hubiese estado investigando para hacer esta reflexión o para escribir mi libro Comiendo para la Gloria de Dios, quizás nunca hubiese dado con esta información. Siempre yo que leía o que me ponían, por ejemplo, el ejemplo de Daniel como una forma en la que nosotros deberíamos comer. Yo siempre pensaba, pero ¿cómo es posible si Dios nos ha dado 5 grupos de alimentos que Daniel solo comiera frijoles, solo comiera legumbres? Recordemos que los 5 grupos de alimentos, insisto, son frutas, verduras, cereales, legumbres y semillas. Pero este texto, traducido a nuestro lenguaje actual, nos dice que Daniel lo que pidió fueron legumbres y agua. Y yo pensaba, pero entonces aquí hay una contradicción. ¿Cómo va a pedir y a comer solo legumbres si hay 5 grupos de alimentos? Pues va a tener una desnutrición, va a tener un desequilibrio nutricional él y sus compañeros. Ah, pero qué bueno es el Señor, como nos abre el entendimiento y nos lleva a aclarar nuestras dudas, porque la Biblia se explica por sí sola y resulta que legumbres en realidad no significa en este sentido que se emplea en esta traducción solo frijoles, garbanzos, lentejas. No significa eso. En realidad son los productos que vienen de la tierra e incluyen los 5 grupos de alimentos que el Señor en su inmensa misericordia, en su inmensa sabiduría y en su inmenso amor le dio a la raza humana para que fuera para nosotros de sostenimiento, de mantenimiento, pues de todas nuestras funciones. Qué lindo saber estas cosas. Pero vamos a continuar. Amigo que me escucha, ¿cómo cocinar las legumbres para que no causen gases? Pese a que las legumbres son tan importantes como ya hemos visto, no solo por su contenido en proteínas, sino también en fibra, en fitoquímicos y en otros elementos, pues lo cierto es que lo más incómodo y menos popular de estos alimentos es su larga preparación. Y estamos hablando de legumbres cocidas, ¿vale? Que está condicionada por un remojo de varias horas previo a la cocción prolongada. Sin estos preparativos culinarios no se podría disponer de féculas y proteínas en condiciones de ser incorporadas al organismo a través del aparato digestivo para que puedan ser procesadas y asimiladas correctamente. Y aquí se empiezan a dar unas pistas de cómo debo cocinar las legumbres para que no causen gases, porque aquí me está diciendo que me lleva mucho tiempo porque resulta que las tengo que remojar por muchas horas y después las tengo que cocinar por mucho tiempo. O sea, ya esto me está dando unas pistas para responder a la incógnita que da título a esta reflexión, que es cómo cocinar las legumbres para que no causen gases. Y en esta porción, en esta diapositiva, que se explica que sin esos preparativos, pues no se podría disponer de las féculas o de la fibra y de las proteínas en condiciones para poder ser incorporada en nuestro organismo, en nuestro aparato digestivo, para que éste pueda procesarlos, asimilarlo como corresponde y que nosotros podamos beneficiarnos de sus nutrientes. La pregunta es, y es una buena pregunta,
¿Por qué hay que remojar las legumbres? Ya yo sé que necesito remojarla y cocinarla mucho para poder asimilarla, pero vamos más al detalle. Yo quiero saber por qué. ¿Qué es lo que pasa durante ese proceso de remojo que necesitan las legumbres para que puedan ser asimiladas correctamente por mi cuerpo? Para contestar esta pregunta, que insisto, es una buena pregunta, yo tengo que referirme a algo que es sumamente importante cuando de legumbres hablamos. Y se llama este algo, pues, los inhibidores de tripsina. ¿Alguna vez ha escuchado usted hablar de los inhibidores de tripsina? Ahora quizás el nombre le pueda parecer un poco raro, pero yo estoy seguro que después de haber terminado esta reflexión, este nombre no se le va a olvidar porque es importantísimo para nuestra salud integral y para que nosotros podamos asimilar las legumbres correctamente. Pues fíjense, amigo que me escucha, que los inhibidores de tripsina protegen a la semilla seca impidiendo que ésta germine. La semilla está seca, pero está viva. Un frijol de estos normales con los que se hacen, por ejemplo, el garbanzo, está seco, pero está vivo. La vida está palpitante dentro de él, solo que está esperando tener las condiciones de humedad, de calor necesarias, pues para poder germinar. Fíjense lo que se nos dice aquí. Los inhibidores de tripsina protegen a la semilla seca de que se muera, y, insisto, esta es una semilla seca pero viva, impidiendo que germine. La legumbre sin remojar va a tratar de germinar dentro de usted y le va a producir gas. O sea, si usted se come esa legumbre sin germinar, esto es lo que va a hacer. Como ese proceso de germinado no lo hizo fuera de usted, lo va a tratar de hacer dentro de usted. Y eso es lo que produce gas. Y ese gas hace que sea tan indigesta, un producto que es tan importante, un alimento que es tan importante para poder nosotros tener un equilibrio nutricional y para que no nos falte ningún elemento. Pero más que como yo se lo puedo explicar, quiero trasladarle literalmente lo que con respecto a este punto tan importante ha dicho un nutricionista español que se tiene de nombre Óscar Sande. Y de él, insisto, también le invito a ver sus conferencias que están disponibles en YouTube porque me parecen excelentes. De cada una de las conferencias que he escuchado de él, he aprendido muchísimo. Óscar Sande, en su conferencia Saber Comer, con respecto a este punto, fíjese cómo él lo explica. Las legumbres en general han de ser remojadas, algunas más que otras. Nunca se debe consumir el agua del remojo. Hay que remojar, enjuagar y volver a remojar con agua limpia. ¿Por qué? Cuando tenemos una legumbre seca, o sea, no fresca, la fresca no es necesario remojarla, tenemos una semilla durmiendo. Está viva, está durmiendo. Es una semilla que está durmiendo, insisto. Esta semilla tiene cadenas de proteínas en ellas. Para que esas cadenas de proteínas no se pudran, la falta de agua y unos inhibidores están presentes. Estos inhibidores se llaman inhibidores de tripsina. Ellos guardan la proteína para que no se eche a perder. La proteína en la legumbre viene a ser aproximadamente entre 14 y 15%. Las legumbres siguen siendo mayormente carbohidratos, pero tienen proteína. Tienen una buena cantidad de proteína, la suficiente como para darle al cuerpo la cantidad que necesita y no demasiada, como en el caso de las de origen animal, que terminan elevando la cantidad de ácido úrico por exceso de proteína en el cuerpo. Cuando yo cocino una legumbre seca, sin antes haber quitado esos inhibidores y la como, estoy introduciendo ese alimento en el estómago. Y el estómago tiene que hacer la función de empezar a romper las cadenas de aminoácidos que forman esa proteína. Pero tenemos a los inhibidores de tripsina que tratan de proteger a la proteína. Son algo así como sus guardas de seguridad, sus guardaespaldas, que impiden que se rompan esas cadenas. Cuando esa comida llega al duodeno, allí está la tripsina. La tripsina es una proteína y también una enzima que trata de cortar las cadenas de proteínas de los alimentos que se supone que previamente han sido expuestos en el estómago al inicio de este proceso.
La función de la tripsina es generar bloques individuales de aminoácidos a partir de las proteínas. O sea, tiene que descomponer esa proteína en bloques de aminoácidos para que yo la pueda asimilar. El problema es que esa proteína que está llegando al duodeno trae guardaespaldas con ella e impide que la tripsina pueda cortarlos. Al no poder cortarlos, el cuerpo tampoco puede asimilarlos, porque el cuerpo no asimila una proteína formada y completa. Lo que asimila son los aminoácidos que la conforman. El cuerpo lo que asimila es el aminoácido. Perdón, me adelanté, pero aquí se había olvidado que lo decía claramente. O sea, los bloques que forman la proteína. Cuando el cuerpo no puede absorber esa proteína tiene que seguir de largo. Y cuando sigue de largo, sin que nadie le haga el proceso necesario y sin que nadie la esté reabsorbiendo, al cabo de un tiempo, y debido a que ahora sí hay líquido y que la legumbre ya no está seca, comienza un proceso de fermentación por el contenido del carbohidrato y de putrefacción por el contenido de proteínas. El resultado es que ahora tenemos a esa legumbre en nuestro sistema digestivo produciendo gas. Ese gas puede salir por cualquier lado y oler de cualquier manera. Normalmente el olor es bastante ofensivo. ¿Por qué? Porque es la putrefacción de la proteína que, aunque no sea concentrada como las de origen animal, sigue siendo proteína. Una proteína que el cuerpo, los músculos no están asimilando. Así que, aunque creas que estás comiendo sano, en realidad lo que estás creando es una inflamación en el intestino delgado, sobre todo en la parte del duodeno. No estás asimilando esa proteína y al mismo tiempo estás causando fermentación, putrefacción y añadiendo más basura a su compost. Amigo que me escucha, qué importantísima reflexión, qué importantísimo análisis, qué importante explicación nos ha dado este estupendo nutricionista Oscar Sande. Él explica aquí por qué hay que aprender a cocinar las legumbres como corresponden, ya sean lentejas, ya sean garbanzos, ya sean frijoles como el de la soya. Y que lo primero que tenemos que hacer es remojarlas, porque si yo no las remojo, esos guardaespaldas que son los inhibidores de tripsina van a entrar a mi interior y me van a crear serios problemas. Fíjense que ahí dice que nos causa inflamación en el intestino delgado. Todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que hoy en día afligen a la humanidad y dentro de las cuales se agrupan entre el 80 y el 90% de los enfermos son enfermedades inflamatorias y hay veces incluyendo el cáncer, y hay veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que un vegetariano o un vegano tenga cáncer o tenga otros problemas de salud? Eso muchas veces me lo han preguntado. ¿Saben por qué es posible, amigo que me escucha? Porque no basta con dejar de comer carne. Es necesario además incorporar estos 5 grupos de alimentos que el Señor nos ha dado y que, insisto, son frutas, verduras, cereales, legumbres y semillas y procesarlos en el caso de que no se puedan comer crudos de la mejor manera. Porque si yo no lo hago así, mi cuerpo se va a llenar de fermentación, de putrefacción, de inflamación, de fetidez, de toxinas, de impurezas, de cenizas que me van a crear los mismos problemas de salud que puede tener una persona que coma carne y que coma lácteos y que coma quesos y que coma huevos y que coma todo tipo de alimento que en realidad es perjudicial para nuestro cuerpo. Insisto, no solo hay que buscar los grupos de alimentos correctos, sino procesarlos de la mejor manera. Tenemos que aprender por eso fisiología, tenemos que aprender cómo funciona nuestro organismo, porque si no lo sabemos, podemos cometer este tipo de errores. ¿Cuántas veces yo no he visto en platos tradicionales, sobre todo platos de la cultura culinaria latina, en las cuales hacen los frijoles sin prácticamente remojo y además se toman esa agua con la que lo cocinan, esa primer agua, y piensan que están comiendo sano porque se pasaron al veganismo o al vegetarianismo? Eso es un error, amigo que me escucha. Tenemos que aprender cómo tenemos que hacerlo. Ahora usted me puede preguntar,
Bueno, vale, ya sé que yo tengo que remojar los diferentes tipos de legumbres, pero le pregunto ahora a usted, hermana Nelly, cuánto tiempo tengo que remojar? ¿Cómo tengo que cocinar los diferentes tipos de legumbres que existen? Porque usted también ha comentado que existen diferentes tipos de legumbres y si existen diferentes tipos, pues es muy posible que lleven diferentes procedimientos. ¿Cómo debo hacer en cada caso? Pues en mi libro, Aprenda a comer sin morir en el intento, intenté darle respuesta de una forma clara a esta importante interrogante. Puse como sigue. ¿Cuántos inhibidores de proteínas contienen los diferentes tipos de legumbres y cuántos remojos requieren? Empecemos. Las lentejas rojas tienen muy pocos inhibidores, por lo que apenas necesitan remojos. Tienen tan pocos inhibidores que con el cocinado es suficiente para neutralizar este elemento. La espuma que sale y que se concentra en la superficie de la cacerola cuando se cocinan estas lentejas hay que quitarla porque con ella también se eliminan los inhibidores. Las otras variedades de lentejas tienen un poco más inhibidores que las lentejas rojas, por lo que por lo que sí deben ser remojadas. Las diferentes variedades de lentejas como promedio deben ser remojadas alrededor de 4 horas, excepto las rojas, que como ya hemos dicho, no necesitan de remojo porque el cocinado acaba con sus inhibidores. Ya hablamos de las lentejas. Vamos a ir a otro grupo, los garbanzos. Pues los garbanzos tienen un poco más de inhibidores de tripsina que las lentejas y a partir de los garbanzos respecto a las demás legumbres es conveniente no solamente remojar sino deshacerse del agua del primer hervor del cocinado. En otras palabras, en el caso de los garbanzos, además de ser remojados y enjuagados varias veces por lo menos durante 8 horas o desde la noche anterior, o sea, si los voy a cocinar hoy en la mañana los pongo desde la noche anterior antes de acostarme, pues se deben poner a cocinar y cuando comiencen a hervir, deshacerse de esa agua, enjuagarlos nuevamente y ponerlo a cocinar con agua limpia otra vez. Eso es lo que se recomienda porque tienen muchos inhibidores de proteínas que además se consideran un antinutriente. Por eso causa tanta fetidez cuando me lo como así, porque esto normalmente no se suele hacer. La gente puede que lo ponga a enjuagar, pero cuando hierve esa primera agua que no por gusto suelta tanta espuma, esa espuma en realidad son cantidad de inhibidores que están ahí y resulta que lo lógico o lo que se aconseja es tirar esa agua, volver a enjuagar esos garbanzos y ponerlo con agua fresca nuevamente a hervir y ya a partir de ahí sí que cocinarlo porque va a tener menos cantidad de inhibidores de tripsina. Como esto no se hace así, pues la cantidad de gases, la fermentación y la fetidez de esos gases pues es tremenda porque no solo se pudre dentro de mí sino que además impide, y esto es gravísimo, que yo pueda tener asimilación de otros nutrientes porque es un antinutriente. Los inhibidores de tripsina pues como lo dijo el nutriólogo Oscar Sande son los soldados que no permiten pues que se descompongan como deberían esas proteínas en cadenas de aminoácidos que pasen completas por mi cuerpo y que el cuerpo sencillamente no sepa cómo gestionar esas cadenas completas. Continúo leyendo lo que puse en mi libro. La capa de espuma que se forma en el agua de remojado del cocinado de las legumbres es un indicador que avisa de la cantidad de inhibidores de proteínas que ese alimento tiene. Es decir, usted las pone después de haberla enjuagado, usted las pone a cocinar y esa capa de espuma que parece espuma de cerveza que sale arriba en la olla donde se está cocinando esas legumbres, pues me indica en realidad qué cantidad de inhibidores tengo en mi olla. E insisto, no debo comerme eso, porque si me lo como voy a tener problemas con mi digestión, no va a haber tenido ningún sentido haber comido esas proteínas de origen vegetal y además de eso voy a añadir muchísima toxicidad a mi cuerpo. De no proceder de esta forma, las proteínas y carbohidratos contenidos en las legumbres entrarán al cuerpo por una parte y saldrán por la otra sin poder ser ni procesadas ni asimiladas.
Lo mismo pasa con todas las alubias. Y fíjese que hemos empezado por las lentejas porque son las que menos tienen inhibidores de tripsina, sobre todo las rojas. He pasado a los garbanzos que tienen mucho más que las lentejas y ahora voy a los frijoles que tienen muchísimo más que todo, incluyendo, perdón, en su punto más alto está la soya que es la que más tiene, pero eso lo explico aquí. Lo mismo pasa con todas las alubias o frijoles, o porotos, como se llaman en otras partes. Las alubias o frijoles tienen muchísimos más inhibidores que los garbanzos. Por eso la gente puede comer lentejas y garbanzos sin problemas, pero cuando comen frijoles o alubias se llenan de gases. O sea, no les indigesto lo anterior porque tenía menos, pero ya estas no son tolerables y le causan mucho más gases. Hay que remojarlas durante un mínimo de 8 horas y deshacerse del agua. Hay que cocinarlas y deshacerse de esa agua. El indicador para saber cuándo quitar el agua del remojo del cocinado es cuando la superficie de la cacerola esté llena de espuma. Ese es nuestro indicador, ese es nuestro termómetro. Dentro de los frijoles o alubias, la soya es la que más inhibidores tiene. Está en el tope de la lista. Es la que más proteína nos aporta, pero es también la que más inhibidores de tripsina tiene. ¿Por qué tiene más inhibidores? Porque tiene más proteína que todas las demás legumbres. Cuantos más inhibidores, más remojo se necesita y más necesidad de cocinar una primera vez, tirar el agua y volver a enjuagar con agua limpia. Amigo que me escucha, yo sé que para muchos de ustedes haber escuchado esta explicación le puede haber desmoronado pues sus esquemas en cuanto a la forma correcta de cocinar las legumbres. Esto es algo que he aprendido y esto es algo que desde que lo he aplicado en mi entorno pues no ha habido ningún problema con el tema de la flatulencia o los gases, con el tema de la fetidez de los gases, porque nos comemos las legumbres sin inhibidores porque sencillamente pues lo someto a este proceso. Ahora usted podría decirse, ¿no? Podría plantearse, Dios mío, pero si yo tengo que remojar varias veces y enjuagar antes de cocinar, y aun cuando voy a cocinar, tengo que al primer hervor, o sea, cuando hierva por primera vez, dejarlo un ratito, esperar que se llene o que salga esa capa de espuma que me indica que están ahí los inhibidores de tripsina, que es un antinutriente, tirar toda esa agua, volver a enjuagar los frijoles y ponerlo con agua limpia, pues cuando yo me como esos frijoles, en realidad no van a tener ningún nutriente porque todo lo tiré. Eso me lo suelen decir muchas personas y para eso también tengo una respuesta en mi libro. Insisto, el Espíritu Santo es quien convence de estas verdades a las personas. Yo las he aprendido, las he aplicado en mi entorno y ha sido de bendición para nosotros. Pero yo le informo, no le convenzo. Cada persona debe no solo quedarse con esta información que yo les estoy dando, sino investigar por ustedes mismos y llegar a sus propias conclusiones, porque yo sé perfectamente que no es fácil cambiar los procedimientos, que no es fácil cambiar nuestros esquemas mentales, que no es fácil cambiar nuestra manera de ser, pero lo más lógico es investigar para poder empezar a hacer las cosas de la mejor manera, porque de nada vale que yo me haya cambiado a una dieta vegana o vegetariana, que haya dejado atrás alimentos procesados, cárnicos, huevos, lácteos y productos que no son buenos y esté asumiendo que estoy comiendo productos de la tierra porque me van a nutrir cuando en realidad me están antinutriendo porque no los estoy elaborando de la manera correcta. Ante esa pregunta que me suelen hacer de que entonces esos frijoles no van a tener ningún contenido nutricional, esta es mi respuesta. Hay quien piensa que el agua de remojo tiene todas las vitaminas y minerales de las legumbres y que no es sabio deshacerse de ellas, pero lo que en realidad contiene son todos los inhibidores de tripsina que son un antinutriente. Por eso esa agua tiene burbujas y espuma.
Es allí, donde se concentran los inhibidores cuando la legumbre se remoja. Cuando la legumbre seca se pone en remojo, ella entiende que va a germinar, como ya hemos explicado. Y es cuando está a punto de germinar cuando se encuentra el máximo número de nutrientes como vitaminas y aminoácidos contenidos en ellas y que son accesibles para el cuerpo, porque en ese momento esa semilla requiere toda su energía para poder brotar. Eso explica por qué los germinados crudos son alimentos tan sanos y que aportan tanta vitalidad, porque los frijoles se pueden comer crudos en forma de germinado. Ahora vamos a hablar de eso. Es que están acumulando, en ellos una combinación exquisita de nutrientes para poder germinar. Es por eso, por lo que la legumbre remojada aporta mucho más nutrientes que una sin remojar. Esos guardaespaldas o inhibidores de triptina se quitan a través del remojado y del cocinado. Por eso hay que remojar las legumbres antes de comerlas si su objetivo es nutrirse con esos granos correctamente y evitar la fermentación y la putrefacción intestinal. Esa es la recomendación. Esa es la respuesta a la pregunta que nos está ocupando en esta reflexión y que, insisto, se titula cómo cocinar las legumbres para que no causen gases, para que no resulten indigestas, para que resulten de beneficio y puedan ser aprovechables para mi organismo. Eso es lo correcto. En algunos casos, dependiendo de la variedad, hay que remojar, en otros no, y en otros casos no solo hay que remojar, sino también enjuagar, y cuando se empieza a hervir, aún tirar esa agua y volver a cocinar con agua limpia. Ese es el procedimiento que yo les recomiendo. El nutricionista Oscar Sanders también nos dice, las legumbres no deben comerse crudas, tampoco deben comerse recién cosechadas, sino secas. Muchas de ellas tienen cianuro. Este se inactiva con la cocción por encima de 60 grados centígrados o 140 grados Fahrenheit. Si las legumbres son germinadas, sí se pueden consumir crudas porque la germinación les cambia su estructura. Y aquí aprovecho para decirle algo. Yo personalmente prefiero comerme las legumbres germinadas. Son alimentos vivos. Cuando están germinadas, en realidad son plantas. Cambió su estructura y son muy beneficiosas para mi organismo. Son alimentos crudos. Los alimentos crudos, cuando están los germinados, que es un alimento crudo, es un alimento vivo que ya todo el mundo sabe, pues que aporta muchísimos elementos nutricionales y además fitonutrientes o fitoquímicos a nuestro cuerpo. Amigo que me escucha, para ir cerrando nuestra presentación, con respecto a cómo cocinar las legumbres para que no causen gases, que así es como se ha titulado en el día de hoy, yo quiero mostrarle por orden, para que quede bien claro, el procedimiento para cocinar las legumbres correctamente. E insisto, las legumbres se pueden comer crudas si las germino, y de hecho en cada vez más establecimientos se venden legumbres crudas, pero lo ideal si usted, las va a cocinar es seguir pues este procedimiento. Recomendaciones para el consumo de legumbres secas. En primer lugar, remojar en agua lo más pura posible el tiempo suficiente de acuerdo al tipo de legumbre, como ya hemos visto. En segundo lugar, no añadirle sal ni bicarbonato, que eso es otro error que se suele cometer. ¿Por qué? Porque ambos ralentizan el ablandamiento. Ralentizan quiere decir que enlentecen, o sea, hace que sea más lento, y además alteran el sabor. La sal se le añade al final para evitar que las pieles se endurezcan y siempre debe ser sal marina o del Himalaya, nunca refinada. Por otra parte, quiero comentarle que el bicarbonato que algunas personas le ponen a las legumbres para ablandarlo, además es una sal química, es un producto químico. El bicarbonato, por más de moda que se haya puesto, no es un producto natural, es un producto químico. Y en este su canal Salud a la Carta,
Compartimos hace algún tiempo un vídeo que se titula Bicarbonato, el falso remedio, que tiene muchísima información con respecto a lo equivocado que es la costumbre de tomar bicarbonato en cualquiera de sus formas, ya sea para alcalinizar nuestro organismo o para tratar de hacer panes o de hacer algún tipo de postres utilizando a esta sal que, insisto, no es un producto natural sino químico. El bicarbonato además es una sal química y, pese a su buena prensa, crea muchísimos trastornos en la salud, como le acabo de comentar. No debería usarse en ninguna de sus formas. Tercer punto, la cocción para hacer las legumbres no necesariamente debe hacerse en ollas a presión o con un cerrado hermético. Yo personalmente no tengo olla de presión, yo lo hago en una cacerola abierta, pero como ha estado remojado durante tantas horas, en realidad la cocción se hace rápido. Aunque suelen ser buenas para cortar el tiempo de cocción y conservar las propiedades nutritivas. Recordemos que a menos cocción, más nutrientes, eso es una realidad. Muchas de las desventajas, este es el punto 4 que debemos tener en cuenta, de la cocción y de su remojado inicial, se han eliminado en la actualidad, ya que es posible adquirir las legumbres envasadas en latas o en tarros de cristal, que por regla general poseen largos periodos de conservación que oscilan entre 5 y 6 años desde su envasado. Sin embargo, personalmente no recomiendo este tipo de productos procesados porque están cargados de aditivos químicos que, aunque oficialmente aprobados, son químicos e implican riesgos para la salud. Y nosotros estamos entrando en un estilo de vida que nos ayude a mantenernos sanos. Y una de las claves para mantener la salud es comer correctamente alimentos naturales y librarnos de la mayor cantidad posible de aditivos alimentarios que son totalmente insanos. Les doy un tic en este momento y se los doy porque los suelo utilizar. Todas las verduras de hojas verdes, el arroz y todas las legumbres mejoran su sabor, su digestibilidad y sus propiedades cuando son sazonadas con limón. O sea, cuando usted se termina de hacer un plato de lenteja, usted le puede exprimir encima el zumo de medio limón, por ejemplo, cuando se lo sirve, y además ese limón que tiene vitamina C le va a ayudar a asimilar el hierro que tiene su lenteja y le va a dar un toque de sabor extraordinario. Amigo que me escucha, estamos hablando de cómo cocinar las legumbres para que no causen gases y ya vimos la manera correcta de hacerlo, pero además de eso hay otras cosas que debemos saber y debemos saber qué cantidad de legumbres yo debo comer para poder estar sano. Para darle respuesta a esa pregunta, permítame comentarle algo primeramente. El doctor Andrés Ramírez, que es un naturista de profesión y médico activo en el Sanatorio de Canoas en Montemorelos, en México, en la zona de Monterrey, él dijo lo que sigue. Recuerde que debemos comer 5 grupos de alimentos: frutas, verduras, cereales, legumbres y semillas. Pero esos grupos de alimentos deben estar debidamente distribuidos para yo poderme mantener en un buen estado de salud. Pues el doctor Ramírez, Andrés Ramírez, que trabaja en este sanatorio, fíjense lo que nos recomienda. Un 80% de su dieta debe ser a base de frutas y vegetales y solo un 20% a base de semillas, legumbres y cereales. ¿Por qué? Fíjense, las frutas y vegetales son alcalinizantes y las semillas, legumbres y cereales son acidificantes. Yo creo que ya para nadie es un secreto, aunque puede encontrar información ampliada en este su canal Salud a la Carta, en un tema que puede encontrar dentro de los vídeos y que se llama Origen y Curación de las Enfermedades. Origen y curación de las enfermedades, no. El tema en realidad, aunque trata de eso, se llama ¿qué es la enfermedad y cómo surge? Y en ese tema usted puede ver que aún
Otto Warburg, premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1931, declaró, y por eso ganó el premio Nobel, que todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que nos afligen hoy en día tienen como base tejidos ácidos, y que la mayor fuente de acidificación de nuestros tejidos es la mala comida. Y fíjense que comiendo aún comida buena, si esa comida no ha sido distribuida como corresponde o si no es elaborada de la mejor manera, se puede convertir en comida acidificante para nuestro cuerpo. Por eso este doctor Andrés Ramírez, naturista, además de médico activo, es un naturista, él dice que un 80% de la dieta debe estar basada en frutas y vegetales, y además la mayor parte de ellos, esto se lo añado, debe ser en su estado crudo, porque cuando las frutas y los vegetales se cocinan o se cuecen, dejan en realidad de ser alcalinizantes y se convierten en acidificantes, y también me van a crear problemas. Por lo tanto, un 80% de la dieta debe ser a base de frutas y vegetales, y solo un 20% a base de todos los demás grupos de semillas, legumbres y cereales. Insisto, las frutas y vegetales son alcalinizantes, nuestra sangre es ligeramente alcalina. Si no mantenemos este equilibrio nos vamos a acidificar, y las semillas, legumbres y cereales son acidificantes. Por eso es un error. Hace un ratito les comenté que tengo amigos latinos que a toda hora comen frijoles, desayuno, almuerzo y cena. Son personas vegetarianas, pero también están enfermas. ¿Por qué? Porque eso es un error, porque las legumbres son acidificantes y deben formar parte de ese 20%, no al revés. Si, aunque yo esté comiendo productos sanos, el porcentaje lo invierto, pues voy a terminar, insisto, padeciendo las mismas enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que están padeciendo pues los que son omnívoros y los que comen productos animales, productos refinados y otro tipo de productos que son en realidad insanos para nuestro cuerpo. El mismo doctor también nos dice, fíjense, y este consejo es solo para empezar. Este no es el ideal, es para empezar, pero si usted no está en este punto, la reforma Pro Salud usted debe saber que es progresiva, y de hecho hay otro vídeo en su canal Salud a la Carta que se llama tal cual, la reforma Pro Salud o la reforma alimenticia es progresiva, y yo le invito a que usted lo vea. Para estas personas que acaban de empezar, esta es la recomendación que él da. Las proporciones del plato que aconsejo para empezar un estilo de vida correcto o un estilo alimenticio correcto son 50% de frutas o verduras y 30% de carbohidratos, que pueden ser cereales y tubérculos, y un 20% de proteínas, que son legumbres y frutos secos. Pero fíjense que ahí en realidad el porcentaje no se corresponde con lo que él está diciendo arriba, porque arriba él me está diciendo que el 80% deben ser frutas y vegetales, y en esta segunda cita que el 50% deben ser frutas y vegetales, pero insisto, es porque la reforma alimenticia es progresiva y es muy difícil hacer los cambios de un día para otro. Usted empieza por lo menos comiéndose cada día en su plato por lo menos el 50%, en el caso que sea una comida, pues de verduras, y todo lo demás de carbohidratos y de proteínas. Pero lo ideal es que la mayor parte de su plato sean verduras, vegetales, ensaladas abundantes, variadas, de colores. Mientras más abundante sea su ensalada, más nutrido usted va a estar a nivel nutricional. Estoy hablando de ensaladas crudas, menos va a necesitar de los otros grupos de alimentos, y más y en una situación de mejor alcalinidad va a tener su sangre, por lo tanto va a poder con mayor facilidad mantener a rayas esas enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, en las cuales se agrupan la mayor parte de los enfermos y que tienen como base la acidificación de todos los tejidos del cuerpo. Por lo tanto, amigo que me escucha, legumbres sí, pero con moderación. De hecho, la temperancia es una de las leyes de la salud e implica desechar o alejar o evitar todo lo malo y tomar lo bueno con moderación. Fíjense que, aunque ya le he hablado de esto, prefiero leerle esta porción en esta diapositiva para que la idea quede bien clara, porque es sumamente importante.
Los vegetarianos y los veganos que no están bien informados suelen comer en exceso legumbres y frutos secos para obtener sus proteínas. Eso es un error. Semejante proceder hace que terminen desarrollando las mismas enfermedades que aquellas que sufren los que tienen una alimentación omnívora. El exceso de proteínas causa estragos en el cuerpo y recordemos que las legumbres son ricas en proteínas y en ese sentido el ADN, o sea nuestro código genético, no distingue si las proteínas son de origen animal o vegetal, lo dañan de igual manera. Uno de los problemas que causa es el desequilibrio en la flora microbiana que, a su vez, cuando está desequilibrada, es causante de muchas enfermedades modernas. La verdadera alimentación o forma de mantenimiento del ser humano no es un asunto que haya que dejarlo a la aventura. No, señores, implica conocimiento integral del manejo de frutas, verduras, cereales, legumbres y semillas, que son los 5 grupos de alimentos de los cuales debemos nutrirnos. Es necesario conocer el ABC de la fisiología humana. La fisiología es la ciencia que estudia cómo estamos constituidos. Necesitamos saber cómo somos y cómo funcionamos a fin de podernos mantener en una situación de salud correcta. Y la causa de las diversas patologías. Necesitamos saber que la causa, como les dije ya, que les remití a que usted pueda estudiar un vídeo que está entre la sección de vídeos de su canal Salud a la Carta y que se llama ¿qué es la enfermedad y cómo surge? Ahí está la causa de las patologías modernas, lo dijo, insisto, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1931, Otto Warburg. Todas están en la acidificación de nuestros tejidos y la mayor fuente de acidificación es la mala comida. No solo la que viene del reino animal, sino incluso mala comida vegetal cuando no se procesa correctamente, cuando no se combina correctamente, cuando no se comen las cantidades correctas, pues todo eso me acidifica y me crea las mismas patologías que si yo hubiese estado comiendo de la peor manera. Por eso insisto, este tema, cómo cocinar las legumbres para que no causen gases, es tan importante porque gases es sinónimo de indigestión. Indigestión es sinónimo en realidad de intoxicación. Intoxicación es sinónimo de mala asimilación. Mala asimilación es sinónimo de desnutrición y desnutrición es sinónimo de enfermedad. Nosotros tenemos que tener muy claro estos conceptos. Por lo tanto, todo nuestro proceder debe estar subordinado al temor a Dios y a la obediencia y guarda de sus preceptos, al conocimiento de la fisiología y de la higiene, que son las ciencias en realidad que vienen del Señor, es la verdadera medicina científica que Dios ha establecido para los seres humanos. Amigo que me escucha, se recomienda consumir legumbres 2 o 3 veces por semana, no más. Hay muchos grupos de alimentos y muchas variedades de alimentos que podemos comer sin perder este hábito en verano. Por ejemplo, en ensaladas frías, germinados, patés o pasta untable o cremas mezcladas con verduras. Y en este su canal Salud a la Carta, dentro de la sesión de vídeos, también usted puede encontrar muchísimas recetas veganas y cursos de cocina que le van a ayudar o le van a dar herramientas acerca de cómo usted puede hacer exquisitas preparaciones, además de fáciles, económicas y sencillas que le permitirán mantener este equilibrio que nosotros necesitamos para tener salud en nuestro cuerpo. Los frijoles cocidos son ácidos, eso es otra cosa que quiero que nos quede claro en la mente. Los frijoles secos cocidos, esos potajes que nos tomamos son ácidos, solo que nuestro cuerpo, si son en cantidades moderadas, puede tolerar el nivel de acidez que genera y sacarla al exterior mediante los filtros del cuerpo. Los filtros del cuerpo son riñones, pulmones, hígado, la piel, el colon y en el caso de la mujer también la matriz, que durante sus años fértiles y a través de la menstruación saca al exterior pues las sustancias impuras acumuladas dentro de su organismo. Pero insisto, amigo que me escucha, si nos excedemos, esos filtros se van a obstruir y yo voy a tener enfermedades de la misma manera que si estuviese comiendo pues los peores alimentos.
Los frijoles secos cocidos son ácidos, en cambio, los frijoles germinados son alcalinos. Por eso, mientras menos, mejor. No hay que dejar de comerlos, sino equilibrar su consumo. Insisto en esto, no es lo mismo comerse una ensalada enriquecida con germinados hechos de legumbres, de los que yo entienda, que comerse un plato de legumbres hechas, de garbanzos, de lentejas. Son alimentos ricos, son alimentos que nos vienen bien, pero en cantidades moderadas para no acidificar nuestro cuerpo. Y hablando de acidificación, yo quiero dejarles para que les quede claro, creo que es una buena herramienta, la fórmula de la dieta alcalina, que es la que debemos tener para mantener nuestro cuerpo en una condición o nuestra sangre en una condición de ligera alcalinidad, que es la que necesitamos para estar sano. Esta es la fórmula de la dieta alcalina para que usted no se complique. De lo que usted vaya a comer en cada comida, usted tiene que pensar que 2 platos deben ser alcalinos y solo 1 ácido, porque es así como usted va a poder mantener el equilibrio. Y les recuerdo que las frutas y las verduras son alcalinizantes, pero los cereales, las legumbres y las semillas son acidificantes. Yo creo que de esta forma se entiende mejor y se le facilita pues la vida a la gente. Amigo que me escucha, terminamos esta reflexión de hoy que se ha titulado ¿Cómo cocinar las legumbres para que no causen gases? Recordando que los gases son sinónimos de indigestión, de poca asimilación, de intoxicación y de enfermedad, con la siguiente o con el siguiente pensamiento que está en el libro inspirado Consejos sobre régimen alimenticio, que fue escrito por la mensajera del Señor Elena G. de White, y nos dice lo siguiente en su página 383. Los sencillos cereales, las frutas de los árboles, las legumbres y las hortalizas tienen todas las propiedades nutritivas necesarias para producir buena sangre. Y no olvidemos que en la sangre está la vida. Si yo acudo o recurro a estos grupos de alimentos, si yo dejo de lado todo lo que es insano, si además estos grupos de alimentos los como en las proporciones correctas y aquellos que necesiten de preparación, como es el caso de las legumbres, los preparo siguiendo el procedimiento adecuado, yo voy a tener una sangre, con la ayuda de Dios, de una calidad excelente y voy a poder mantener a raya a todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, que son enfermedades modernas. En estos momentos, amigo que me escucha, me despido de usted, deseando que esta reflexión de hoy, titulada ¿Cómo cocinar las legumbres para que no causen gases?, haya resultado de bendición para su vida. Y deseando también que muy pronto usted pueda reencontrarse conmigo en un próximo vídeo, porque hay muchas cosas importantes de las que ambos podemos aprender. Hasta entonces deseo que sobre usted caigan las más ricas bendiciones del cielo. Hasta luego, amigo que me escucha. Nos vemos pronto si el Señor lo permite. Que Dios nos bendiga.